Me huele a... ¡Quemado! Hola mozos y mozas, hoy voy a hacer seitán casero, que es una especie de carne vegetal que se usa en recetas vegetarianas y veganas, para sustituir la carne normal. Necesitamos 200 gramos de gluten de trigo, 400 mililitros de caldo de verduras, aunque estoy señalando 300, no, son 400. 100 gramos de verdura picada. Lo he hecho con zanahoria, puerro y cebolla. 300 mililitros de salsa de soja. 150 gramos de jengibre, 10 gramos de alga kombu y 3 litros de agua aproximadamente. Tenemos que juntar en un bol el gluten y las verduras picadas y mezclarlo bien. Luego añadimos el caldo de verduras y seguimos amasando hasta que quede todo bien integrado. Por otro lado, en una olla ponemos a hervir el agua, el jengibre, las algas y la salsa de soja. Cuando empiecen a salir burbujitas, echamos la bola de masa y la cocemos durante 1 hora aproximadamente. Notaremos que nuestra criatura sale a la superficie a asomarse a ver qué hacemos. Cuando lleve la mitad de tiempo, le damos la vuelta para que se cocine bien por los dos lados. Pasado el tiempo, lo sacamos del caldo y lo dejamos escurrir hasta que se enfríe. A ver, apetecible no es, parece un cerebro. Esto se lo tiras a una horda de zombies y se ponen todo contentos. Para acabar, solo hay que cortarlo de la forma que queráis, picado, en lámina, en tiras. Eso sí, tened en cuenta que no tiene mucho sabor. Esto es un ingrediente para otras recetas, no se come así tal cual. Se puede usar, por ejemplo, en una boloñesa o como para hacer carne en salsa, pero en algo que tenga sustancia, porque si no, no sabe a nada. Os dejo abajo en la descripción un enlace al blog con más información sobre el seitán. Si te ha gustado la elaboración de esta criatura, da a me gusta y déjame un comentario. Suscríbete para no perderte nada y nos vemos en el siguiente vídeo, mozos y mozas.